lo sabe el ministro de Hacienda, todo lo que hay que hacer es ahora. ¿Quién toma la decisión política de hacerlo? No lo hacen ninguno de los gobiernos. Entonces, tienen que recurrir a un sujeto que se llama Fondo Monetario Internacional, que normalmente ellos equivocándose también, a pesar de la genialidad que se le atribuye. Y tú haces eso que tú debías hacer en buena lid, y si fuera disciplinado en gestión y en materia fiscal, y entonces tú te comprometes bajo escrito, y entonces el fondo dice, yo lo voy a estar vigilando, y le dice a los mercados internacionales de capitales, confíen en ellos porque yo estoy aquí, a través de la genialidad que se atribuye en los gobiernos de la política económica, no es tal, ni es del gobernador del banco, ni del ministro de Hacienda, ni es del secretario de Economía, es del Fondo Monetario y de los técnicos que son los que le trazan la línea. Entonces, si fueran ellos que tomaran las decisiones y aplicaran los correctivos y la disciplina fiscal necesaria y gestionaran los recursos como si fueran los de su propia casa, entonces yo estoy seguro que no tuviera que recurrir a ningún tipo de fondo. Pero Nelson, es que tú, es como me dice un amigo, si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta. Porque si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer de manera correcta, no hubiera problema en el mundo. De hecho, si los gobiernos se manejaran en función de lo que ellos programan, por un lado. Segundo, de lo que hay que hacer en términos de las prioridades de los problemas nacionales, no tuviéramos ni siquiera tú y yo aquí discutiendo esto. Sí, no, yo no creo que fuera así, porque siempre van a haber problemas y dificultades. Ahora sí pienso que a nivel de la gestión del Estado, el Estado tiene una característica, y es que el Estado es una sumatoria de toda la sociedad, sí, de todas sus instituciones, involucra y afecta o beneficia a toda la sociedad. Entonces, yo lo que pienso, y por eso parece ser que el mundo hay un gran problema, yo pienso que el mundo en los próximos 5 años va a haber una crisis de fuerte dimensión que va a profundizar todo el tema de la recesión mundial, pero además que va a entrar en crisis social, porque el orden mundial, y este es un orden mundial ahora que yo digo no tiene que ver ni si los gobiernos son de derecha, de izquierda, de centro, de los lados, todo, la clase política se ha vuelto loca en el mundo. Y entonces están actuando al margen de las sociedades, al margen de los beneficios de la gran masa, no solo de los pobres, como decimos a veces, no, de nosotros, clase media, media baja, media alta. Entonces hay un movimiento en el mundo que se está produciendo, empezó en los países árabes, está en España con el tema de los indignados, y va a seguir extendiéndose. Cuando llegue a Estados Unidos, entonces yo te voy a contar una historia. Ahí va a ser el golpe. ¿Por qué? Porque es que la clase política mundial, están gobernando todos, si tú lo ves hablando en los escenarios internacionales, todos de sus propios proyectos y haciéndote aguaje en función de los pueblos y de las naciones y de los estados, pero lo que buscan es normalmente promover su propio liderazgo, su propia beneficio, su eternización. Entonces eso está entrando en crisis, y pienso que en los próximos 5 años, yo no le doy más, va a haber una gran crisis social en el mundo, de carácter política, no solo económica. Eso me preocupa bastante, pero vamos a volver al punto original. Hay un problema que viene arrastrando el gobierno de déficit. Nosotros tenemos un acuerdo con el fondo que nos provee una serie de recursos en función de eso. En el acuerdo se establecen una serie de condiciones que el gobierno debe cumplir, que el Estado debe cumplir, a fin de seguir manteniendo el acuerdo a través de la firma de la carta de intención. No se produjo en la quinta, no se produjo el acuerdo y no se firmó la carta de intención porque el gobierno no cumplió con lo que había establecido. Entonces, el gobierno tiene un problema de que debe reducir el déficit fiscal durante el 2011 en 9.600 millones, y por eso entonces es que se genera el paquetazo. ¿Voy correcto? Excelente. Entonces yo digo, ¿entonces se justifica el paquetazo, Nelson? Bueno, desde el punto de vista de la estabilidad fiscal del gobierno, no tengo la menor duda. Si yo estuviera en la posición del secretario de Hacienda, estuviera promoviéndolo, porque es que en términos estrictos la realidad fiscal, el gobierno se le fue de las manos, aunque no lo digan con toda franqueza, el tema fiscal, y quisieron sostener un nivel de gasto, un nivel de inversión que es insostenible con el nivel de ingresos que hay en el país. Ahora, el tema que está planteado es a quién impacta, a quién afecta finalmente todo esto. Evidentemente hay una gran confusión, porque yo mismo, por ejemplo, que he estado siguiendo muy de cerca todo el tema, ya no entiendo en qué quedó
la ley que aprobaron, porque prácticamente todos los impuestos y todo lo que se propuso al principio ¿Se cambió? Fue absolutamente cambiado, y entonces ahora hay que hacer de nuevo, meterse a ver qué fue lo que aprobó estrictamente el Congreso para entonces ver. Pero antes, Nelson, de que vayamos a analizar uno por uno lo que son los impactos del paquetazo, de la aprobación del paquetazo, yo quiero preguntarte, ¿qué hubiera sido si no se introduce esa reforma al Congreso? ¿Qué hubiera pasado en términos de lo que es el gobierno y de lo que es la estabilidad macroeconómica? Bueno, fundamentalmente para mí el mayor impacto hubiese sido que el Fondo Monetario no iba a dar su visto bueno a estas revisiones, y eso le iba a crear un problema de flujo de recursos externos al gobierno, y eso era lo más grave, porque el gobierno de hecho está sometiendo el paquetazo, y es de esperar que el efecto en términos de recaudación de ello inmediatamente tome un mes o dos de nuevo para tú afinar todos los mecanismos, Juan Hernández, a armar toda la estrategia para aplicar todo esto, y entonces va a venir teniendo efecto, qué sé yo, en el último trimestre, último cuatrimestre del año, y no ahora. Pero es una señal para el fondo. El mensaje que da para el fondo, y ya posiblemente para el próximo periodo, para el próximo año, puede estar impactando. Ahora, ¿qué es lo que pienso que falta? Es afinar todo el tema del gasto público, porque normalmente hemos estado haciendo reformas, pero lo hemos estado haciendo del lado del ingreso. Nunca del lado del gasto. Normalmente los gobiernos no les gustan hacer reformas del lado del gasto, sino del lado del ingreso. Hay una gran demanda ahora pidiendo una reforma integral, una reforma fiscal integral, es decir, que involucra toda la parte, todas las patas del tema de la finanza pública y del presupuesto. Ahora lo que se está haciendo es un parche para resolver una situación inmediata. Pero Nelson, tú sabes qué es lo que ocurre, y en los análisis económicos que uno hace por el lado del gasto, es lo siguiente. Si tú me dices, bueno, reforma del gasto, pero ¿qué tú vas a reformar del gasto? Porque tú tienes una brecha, o y más que una brecha, una deuda social grandísima. Tienes poca inversión en salud, poca inversión en educación, poca inversión en infraestructura, poca inversión en lo que es toda la parte social de agua, saneamiento. Entonces yo te digo una cosa, ¿qué tú puedes reformar de ahí? Porque de lo que se puede reformar, desde mi punto de vista, es eliminar una serie de instituciones que no juegan ningún papel y no tienen nada que hacer. Llámese Liga Municipal Dominicana, llámese Secretaría de la Mujer, llámese Secretaría de la Juventud, por ejemplo. Eso tú lo puedes hacer. Ahora, eso impacta también en los empleos, pero vamos a seguir analizando esto después de la pausa, que nos están haciendo señas. Nos vemos después de la pausa. Vamos a la última parte de Visión Empresarial y del debate de la semana. Estamos conversando con el economista Nelson Suárez sobre el paquete fiscal y el impacto en la sociedad dominicana y en la economía dominicana. Nos quedamos hablando antes de la pausa, Nelson, con relación a lo que serían unos posibles cambios en el gasto. Es decir, que no miremos la reforma desde el punto de vista de los ingresos, sino que lo veamos desde el punto de vista del gasto. ¿Qué se puede hacer con el gasto? Si te decía en el intermedio, que era uno de los temas más importantes, el ministro de Hacienda se encargó de hacer unas cuentas, unos datos que él hizo, y bueno, cerramos, qué sé yo, 16, 9 en ministerio, y todos no suman los 10.000 millones que estamos buscando en el paquete. Ok, eso está muy bien visto desde la óptica de un año, de un momento. Y dio un dato que él había dicho que se habían gastado en los últimos, desde el 2005 al 2010, 197.500 millones de pesos en subsidio y en transferencias al Banco Central para el tema de la recapitalización.